Stockman y Fabián Jaksic por acompañarnos esta noche para hablar de política, para escuchar su análisis como gente entendida en lo que está ocurriendo. Hoy la coyuntura nos muestra a una ciudadanía movilizada, vemos de pronto las plataformas con las pititas que están actuando. Muchas gracias, Fabián, qué gusto. Erika también. Buenas noches, Jimena. Buenas noches, Fabián. Un gusto, Erika, Jimena. Bueno, estábamos revisando las imágenes. Ustedes están viendo cómo salieron las pititas a actuar en las casas de campañas de los diferentes partidos políticos. Bueno, hay plataformas como Ríos de Pie que dicen nosotros estamos acá para exigirle unidad, unidad a los diferentes líderes políticos, sin apoyar a nadie y sin impedirle el derecho que tiene alguien de postularse. Fabián, por favor, tu primer análisis sobre este momento. A ver, yo creo que hay una expectativa desde haber conocido ese fraude, el hecho de que nos hayan robado una elección, el hecho de que los últimos 10 años ha habido un gobierno que nos ha dejado más confrontados, y este temor de que todo lo que se ha hecho para acabar con un régimen que era hasta hace 3 meses era impensable, que se iba a ir Evo Morales, que quería eternizarse en el poder. Yo creo que hay un temor en la gente de que esto no se consolide y que retorne, incluso que retorne Evo Morales, ¿no? Y el MAS, por supuesto, que vuelva al gobierno. Entonces, con ese sentimiento es lógico que la preocupación está a ver quién garantiza y cómo garantizamos que el MAS no vuelva al gobierno, no vuelva al poder. Yo creo que ese es el primer razonamiento que les lleva a muchas de estas gente, que es la que ha salido a la calle, que es la que ha peleado con esa consigna principal. Evo Morales, el movimiento al socialismo, no pueden volver como responsables de todo lo que ha sucedido este último tiempo. Por tanto, con eso en cabeza, claro, la lógica es, ¿por qué no se unen y garantizamos que eso no suceda? Y creen que esta unidad más o menos deseada podría ser la única garantía de que realmente no suceda alguna sorpresa y que el MAS lo veamos otra vez disputando la presidencia en las elecciones del 3 de mayo. Entonces esa preocupación quizá es razonable en la gente, pero me da la sensación también que el camino quizá no sea el que la unidad te garantice esto. A estas alturas, estamos a 3 días para la inscripción de candidatos, ya no parece lógico de que estemos esperando que se una nadie, porque además estamos viendo más bien alianzas de todo tipo, improvisaciones y desesperaciones de más bien candidatear todos los que puedan, porque también los políticos y los dirigentes están con la otra lógica. El MAS se cayó, ya no hay nada que hacer, hay un vacío político que yo quiero llenarlo. Entonces todos quieren ocupar su espacio ahí y todos sin duda se creen los que van a recibir el respaldo ciudadano para impedir que el MAS vuelva al gobierno. La unidad significa, Erika, renuncia, desprendimientos. La unidad puede significar propuestas. La unidad también es un proceso de construcción en base a ideologías. Es un proceso que se va haciendo con consensos, concertaciones, acuerdos. ¿Habrá algún candidato capaz de renunciar? Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo de que estamos en una situación de que ni un cientista político difícilmente va a poder predecir aquello. Yo creo que necesitamos o a Ramses o a un psicólogo o psiquiatras, porque definitivamente aquí en 10 minutos puede pasar lo que no pasa en 3 días. Veremos cómo se configura el mapa y el tablero electoral la próxima semana. Pero yo creo que en definitiva tenemos al frente liderazgos que han perdido el sentido de la objetividad con el mismo sentido de negación que se ha observado en el propio MAS cuando niega sin autocrítica lo que le ha pasado. Y esta negación pasa por no mirar las cifras, no mirar lo que puede implicar una dispersión del voto mínima. No estoy hablando de una dispersión así en un abanico muy grande, sobre los resultados electorales y la configuración definitiva del órgano del legislativo.
Es importante que cualquier político que se precie de tal haga una ingeniería, un cálculo de lo que puede representar en un sentido hipotético que el MAS tenga un 27%, como lo dice en la última elección, que entre dos candidatos, el centro político, como puede ser Mesa, más una derecha moderada, puedan aglutinar el resto y un Chi que aparece nuevamente como el outsider y así el muchacho que está por fuera del sistema político puede sacar otro tanto, pero los otros tantos probablemente los demás no tengan ya la adhesión de la gente. Pero aún en ese escenario, con 4 fuerzas políticas que aglutinen el espectro político, es altamente probable que debido al sistema electoral que nosotros tenemos, se vaya a una segunda vuelta, pero ya en la primera vuelta se consolide con un 26% hasta un 35 a 40% de los representantes y de los curules de los candidatos. Lo cual, ¿qué significa? Significa que el tercio va a estar garantizado para el MAS, y ese tercio estará diciéndole a la gente, ¿ya?, y al pueblo boliviano que las reformas estructurales y la agenda de cambios, que no es ningún secreto que tenemos que tener todos y cada uno de los bolivianos, que no es algo tan difícil de avisorar en materia de justicia, en materia de educación, en materia de corregir el tema de las autonomías. Esa agenda básica, ¿ya?, no va a poderse llevar adelante porque se va a tener un bloqueo. Salvo que haya una línea, digamos, más consciente del MAS menos radical que pueda avenirse a ciertos acuerdos. Pero estamos frente a una situación muy delicada y creo que no vale la pena tanto esfuerzo y tanto gasto de dinero para tener 2 o 3 espacios o 2 curules y con el riesgo inclusive de perder la sigla. Entonces estamos frente a un fenómeno muy atípico. Tenemos candidatos sin siglas, finalmente el matrimonio forzado se está dando entre siglas que son siglas de alquiler, porque son simplemente instrumentos formales electorales, ¿sí?, y candidatos que están huérfanos de apoyo. Y en todo caso estamos hablando de presidentes y personas que acuden sin ninguna base de sustentación en términos de militancia. Y lo peor es que no van a tener, lo más importante es pensar en la base de sustentación institucional y social fuera de la institución de la Asamblea para poder perfilar un gobierno relativamente sólido. Hay miedo al MAS, que ese miedo configure y alinee un voto más responsable y un voto ciudadano consciente. Sobre el tema del movimiento al socialismo, el MAS va a usar todos los instrumentos de la democracia para el retorno de Evo Morales, ya lo hemos visto, entregando poderes para poder ser candidato a senador. Tiene la Asamblea Legislativa en este momento en su poder. Los tentáculos están todavía de manera evidente en el Poder Judicial, en la policía, en otros. Si bien Evo se fue, pero el movimiento al socialismo está fuerte y está presente electoralmente. Tiene capacidad de convocatoria y tiene capacidad de movilización, Fabián. Sí. Yo sería algo más optimista que Erika. Yo no veo que esta dispersión de 9 candidatos provoque en esa misma magnitud la dispersión en el voto. Yo creo que la ciudadanía, el 3 de mayo, va a replicar de alguna manera lo que ha sucedido el 20 de octubre, tal vez con otro actor. El 20 de octubre, pese a la cantidad de candidatos que también había, exceptuando la sorpresa de Chi, el resto no tenía mucho que hacer, pero igual sacó 1 o 2%, ahora va a ser lo mismo, pero se concentró en un solo candidato, que garantizó la segunda vuelta si no hubiera habido ese fraude, si no hubiera habido esa jugada, si no les robaban. En ese caso fue Mesa el que capitalizó esa concentración del voto en la elección del 20 de octubre. Ahora va a suceder algo parecido. La única diferencia es que yo veo un tercer actor, ya no hay 2. Ahí está el riesgo. Pero el riesgo yo no lo veo tan latente, porque si es el tercio que dice Erika, que más o menos el MAS va a tener el 3 de mayo, dudo que llegue al tercio, francamente. ¿No? Ese va a ser, quizá ese va a ser su techo, para ser un poquito más optimistas. El techo podría ser ese. Yo creo que el MAS está muy dividido.
está muy fragmentado. Todo lo que ha sucedido ha golpeado a su votante, a su voto duro, inclusive a su voto duro. Dependerá del lunes 3 de febrero para ver cómo han impuesto o no los candidatos a diputados y senadores. Hoy día hay una insatisfacción por el Luis Arce, definitivamente no se ve aún más cohesionado, pero digamos que fuera el tercio. Hay 2 tercios que van a concentrarse, esa es la esperanza del 3 de mayo, con los otros 2 candidatos, ¿no? Hay 2 bloques más o menos razonables. La sorpresa podría estar en Chi y en Camacho, que son los 2 más o menos outsiders que han surgido de una manera distinta, pero casi con la misma corriente. Uno más evangelista que el otro, pero más o menos disputando el mismo electorado, la misma sorpresa. Si Camacho y Chi logran sorprender más allá de lo que se esperaría, ahí sí podremos tener una dispersión ya en 4 o 5, y ahí sí ya sería muy complicado administrar un Congreso que tiene 4 o 5 representaciones parlamentarias. Ahí podría estar el riesgo. Todo dependerá de los actores que se supone que podrían concentrar más o menos la adhesión ciudadana. Podría ser Mesa, podría ser la candidata a presidente, que podrían concentrar esos otros 2 tercios en término electoral y hacer un Congreso que le permita no solamente ganar en la segunda vuelta a alguno de los 2, pero yo no descartaría incluso de que el MAS no llegue a la segunda vuelta. Ese podría ser mi optimismo, se dice dependiendo de cómo Mesa, se ¿no? cae. ¿Ah, sí? En algún momento se ha pensado de que si el MAS no llega digamos, al segundo lugar o al primero, puede ser Áñez y Mesa. En todo caso, yo quisiera señalar que nosotros los bolivianos tenemos que estar conscientes de que las elecciones no van a resolverlo todo. Y el otro elemento que vale la pena señalar, y a la luz de lo que yo siento en una Cochabamba, llego de Cochabamba de vez en cuando, 42 municipios todavía están ausentes de Estado, no hay policía, ¿ya? Hay focos donde todavía está activo este movimiento de gran lealtad y adhesión casi religiosa al MAS, con códigos tremendamente autoritarios en el manejo y la relación con los otros candidatos. Yo creo que es importante darnos cuenta que las elecciones en sí mismas no van a resolver los temas. Y aquí yo quiero hacer una interpretación crítica de lo que ha significado la incursión de Janine en la escena electoral. Ya lo hago, no lo hago porque sea mujer, porque creo que es la primera vez en la historia, en la reciente historia, en realidad en la historia democrática, que vemos una mujer con posibilidades de competir en la liga, digamos, de los primeros en nivel de política. Pero la transición no ha garantizado todavía una pacificación propiamente dicho. Y la condición de candidato presidente es difícil de disociar. En pocos países se ha podido disociar aquello y se ha podido poner recaudos para evitar la percepción de que hay una ventaja sustantiva en el proceso de competencia. Entonces, yo creo que ese elemento ha lastimado tremendamente a partir del cálculo político, que podrían decir muchos, partidocrático, ¿ya? Y de algún núcleo que está con deseos de asegurar el poder y reproducir el poder, ¿ya? Ha lesionado muchísimo este proceso de transición. Y evidentemente eso también se refleja en la molestia de muchos ciudadanos. Habría que medir qué es lo que ha sucedido, pero estamos frente a un electorado en el bloque de las oposiciones tremendamente volátil, que no tiene adhesiones y lealtades y no se ha fidelizado para uno o para otro. Hoy día creo que el elemento ordenador va a ser el miedo. Nos dicen, bueno, Mesa tuvo el 37, pónganle con fraude, 40% de votación. La mitad ha votado por voto útil. Pero hay que recordar de que no hay elección donde el voto en su conjunto sea un voto de total convicción hacia el candidato. Siempre son los miedos y las emociones las que están ordenando. Y hay siempre una parcialidad del voto que uno tiene, que tienen que ver con miedos, con temores por votar en contra de,
y por sentimientos que no necesariamente implican una adhesión, una captura del voto, así un voto duro. Pero en general el bloque social que es anti-más, es un bloque que responde a esta nueva ciudadanía que no quiere saber de militancias, esta ciudadanía moderna que abraza causas aisladas, esta ciudadanía que desde los jóvenes se están planteando metas que van más allá de las demandas materiales. Pero a la par también tenemos retos muy importantes para resolver problemas materiales concretos que los estamos viendo en la calle. El problema del hacinamiento, los problemas de salud son tremendos, y esto está reflejando de que ya se está pagando. Este gobierno ha de pagar en el descontento de la gente las facturas que se han abonado en el anterior gobierno por haber ignorado temas tan prioritarios como son la salud y la educación. Mientras la oposición, la exoposición o los ya partidos políticos ya no se dividen, descuartizan el voto. Tú dices el movimiento al socialismo está debilitado, pero tal vez no habría que subestimar tanto la capacidad de reacción del movimiento al socialismo, Fabián, que durante 14 años vivió del ejercicio del poder y quiere volver al poder al precio que sea. Ellos van a tener los suficientes recursos económicos para inundar redes, para estar con los canales de televisión con propaganda política. Evo Morales está haciendo política a las 24 horas del día. Sí, pero lo está haciendo en Buenos Aires. Yo creo que lo que ha sucedido no es poca cosa, Jimena. Yo creo que a Evo Morales le está sucediendo y al MAS, primero que han cambiado de asesores, ¿no? Ya dejaron a los venezolanos, dejaron a los cubanos por todo lo que ha sucedido y han pasado a la influencia de los Kirchner y Fernández en la Argentina. Y claro, le va a pasar lo mismo. Bolivia no es ni Venezuela ni Cuba, nunca lo ha sido, y tampoco es Argentina. Entonces ahí se notan las influencias, porque esta estrategia que ahora pretende habilitarse Evo Morales en su locura, viene de los argentinos. Es la misma estrategia que utilizó la Cristina, ¿no? Que se postuló, pues ahí las reglas electorales son distintas, porque permiten a los candidatos a la presidencia optar por otras situaciones, pero es la misma estrategia. Le han debido convencer a Evo, ¿por qué no te metes al Congreso? Y por ahí, hasta es una estrategia golpista, ¿no? Yo me habilito, el día de mañana no va a durar nada, no sé quién, Janine o el otro, debe estar pensando el Evo en sus elucubraciones. Y yo en 2 años vamos a acabar nomás con el gobierno que sea electo. En su locura estará pensando eso. Yo no creo que la propia gente del MAS, ¿no?, está muy dolida, porque Evo Morales ha traicionado, se escapó, es un fugitivo de la propia gente del MAS. Yo creo que hay golpeada la base social de Evo Morales, una parte, no la dura, que haga lo que haga Evo Morales, es un dios. Pero hay una votación muy grande que la tenía, y yo creo que está absolutamente decepcionada porque la conducta de Evo Morales ha marcado una situación distinta. No hay que confiarse, cierto. Todo dependerá, primero, de la performance de Luis Arce, que está resistidísimo. Si David Choquehuanca hubiera sido el presidente, quién sabe que el MAS podría haber replicado esa votación en el área rural. Tenemos que entender 2 cosas. Lo van a buscar a Evo Morales en la papeleta, ¿no? La gente también se va a empezar a rayar. ¿Dónde está Evo Morales? Por eso quiere habilitarse, y imagino que habilitarse en La Paz, o dónde estará pensando, pues, habilitarse, o en Cochabamba, donde podría figurar su rostro como uninominal, pero ni siquiera como senador va a figurar su rostro. No tiene forma, además de que no lo va a poder hacer. Ahí vamos a mostrar el temple de Salvador Romero, que lo tendría que observar, porque es ilegal la posibilidad de que se lo habilite a Evo Morales. No hay manera, ni legal ni constitucional, de que se lo habilite. Ahí veremos el talante de Salvador Romero, en el que confío. Un comentario de lo que decía Erika sobre Janine. Más allá de que estemos o no, con simpatías o no, Janine pateó el tablero y los dejó en offside a todos los varones que tenían todo asegurado. Por eso el Tuto se lanzó entusiasta en una alianza medio extraña entre el MLR y el ex-MAS, ¿no?, el MP, es una cosa medio rara,
Primera vez que veo a FPS, Tuto ¿no? identificado con el MPS. Pero lo hizo porque sabía que Giannini no iba a ir. Él se metió porque quería disputar con Camacho y por ahí salió la Giannini y lo dejó colgado. Porque ahí Tuto no tiene nada que hacer en las elecciones del 3 de mayo con Giannini de candidata. Camacho está enfurecidísimo, está enloquecido, porque Camacho creía que todo iba a capitalizar él, toda esta resistencia, y bueno, le han dado duro, no solamente aquí, sino afuera, porque claro, todo el mundo pensó en la inmaculada virgen política de doña Giannini Áñez. No, Giannini Áñez es una dirigente política antigua también, con buena trayectoria, y lo que ha hecho es un razonamiento político. Ella pertenece a los demócratas. Los demócratas estaban en riesgo. El 20 de octubre los demócratas sacaron 4%. Fue un fracaso con Óscar Ortiz. Y hoy día lo único que tenían era la popularidad de la presidenta, que es innegable. Esa popularidad se traducirá en voto, eso lo tendrán que responder el 3 de mayo. Esta decisión que toma Giannini Áñez ha puesto en riesgo muchas cosas, porque ha desordenado de tal manera esta transición, pero definitivamente ha dejado también en entredicho a todos estos líderes. ¿Por qué no el razonamiento podría ser al revés? Que Camacho se baje, que el otro se baje. ¿Y por qué las tintas cargadas sobre la señora presidenta, que cometió el error de aplicar exactamente lo que hizo Evo Morales? Yo también voy a ser candidata siendo presidente. Pero, ¿qué pasa si el señor Camacho y el señor Tuto Quiroga y los otros dicen, bueno, la señora Giannini parece que tiene nomás una posibilidad electoral importante, ¿por qué no concentramos en ella? Esa posibilidad, el péndulo está yendo hacia los sectores conservadores, Giannini también es parte de ese sector conservador. Pero bueno, la lógica no es esa, porque estos caballeros estaban confiados en que ella no iba a ir, se anotaron y de ahí viene, yo digo, hay todo el mundo en contra de esta señora. Alguna adhesión tendrá en la gente, ¿no? Debe tener, sí. Bueno, Carlos Mesa también podría bajarse. Carlos Mesa también podría bajarse, ¿o no? Yo creo que el caso de Carlos Mesa es un poco distinto, porque le asiste, digamos, el derecho de desagravio frente a la elección robada. Finalmente fue el único que dio la cara para una contienda, de una maratón electoral como la que se vivió, ¿no? Que fue una masacre, fue un vía crucis para todos y cada uno de los candidatos. Entonces yo creo que le asiste como que ese principio, y además se siente distanciado de corrientes como Chi, como Tuto. Hay matices que lo diferencian, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de ellos, y es central, que tiene que ver con un signo progresista, es la defensa, por ejemplo, del Estado laico, que es un elemento central en la visión de la propuesta de Carlos Mesa. Solvo ya lo abandonó a Carlos Mesa. Ya lo Solvo abandonó. Se acercó a Giannini Áñez, pero resulta que ahora todos de Tarija, ¿no? Que ya no va de segundo. Y los de Tarija también, Oliva también dejó a Carlos Mesa. Sí. Veremos qué es lo que sucede. En todo caso, yo también pienso que Giannini le quita muchos votos a Camacho, le puede quitar, y obviamente algo a Carlos Mesa, puede quitarle a todos, o sea, desordenó el tablero. Pero hay un elemento también adicional a propósito de estos conservadurismos religiosos, evangélicos que están en la cancha. También afectan al MAS. Porque resulta que el MAS en las áreas periféricas y periurbanas tiene una base social que está muy identificada con los movimientos religiosos y conservadores. Si uno analiza la cantidad de iglesias evangélicas, metodistas, pentecostales e inclusive que están en la línea de con mis hijos no te metas, líneas conservadoras, son también bases del MAS. Y es altamente probable, y creo que eso también ocurrió el 20 de octubre, que mucha gente votó por Chi, estaba identificada con el MAS. O sea que son nuevos elementos que están en la escena y que también tienen que ver con esto que vaya a decidir la gente. La gente va a decidir por un péndulo, que yo le llamo el famoso péndulo catastrófico, que hace que en nuestra historia siempre nos vayamos de un lado a otro sin recuperar los elementos positivos de lo que vino atrás, ¿ya? O directamente nos ubicamos en un centro y recuperamos esa cordura histórica que hace que
Necesitamos nomás enrumbarnos en estrategias de Estado, en una serie de estrategias claves para el desarrollo. Víctor Hugo Cárdenas lo dijo, yo voy a plantear una base, un diagnóstico para que la educación, el próximo gobierno, él ha entendido lo que es la transición, el próximo gobierno tenga una base y elementos de análisis para hacer la reforma que le corresponde a un futuro gobierno, no a este gobierno. Bueno, se va a conocer lo que va a pasar el 3 de febrero. Sí. A partir de ahí vamos a tener un poquito de certeza sobre lo que vamos a tener el 3 de mayo. Lo que va a estar claro es quiénes van a disputar la segunda vuelta. Ahorita la única claridad que hay sin conocer todavía finalmente los binomios que terminan, porque hay dos nada más que conocemos, el de Chi y el de Camacho, justo los outsiders que ya tienen sus binomios completitos, pero el 3 lo que se va a despejar, yo creo, es que quiénes van a ir finalmente a la segunda vuelta. Y a la segunda vuelta es probable, si hacen bien las cosas, este movimiento que surgió el 20 de octubre, es posible que inclusive el MAS no vaya a segunda vuelta. El que vaya a segunda vuelta, el MAS, definitivamente nos debería preocupar a todos. Ya sería un éxito del MAS, de que realmente sigue en vigencia y que Luis Arce les ha dado resultado. Pero siempre hay la posibilidad de que no suceda. Por tanto, ahí van a haber nomás 3 fuerzas que van a concentrar casi un triple empate. Y puede haber una situación extraña en los próximos 2 meses de que se decida la segunda vuelta con márgenes bastante pequeños entre ellos, ¿no? Es probable que eso suceda, dependerá de la ciudadanía. El 3 de mayo sí, cada vez más se valoriza el voto de la gente, porque ahora ya no es la pitita, que me disculpen las pititas, todos hemos manejado las pititas del 20 de octubre, ahora son las urnas. Esas pititas tienen que volverse voto, y el voto tiene que tener la misma lógica. Concentremos, logremos que quien tiene más adhesión, quien tiene más posibilidades, habrá que ver pues que si es útil, si no es útil. Bueno, la ciudadanía tiene su manera de concentrarse, pero tenemos que estar conscientes, los bolivianos, otra vez más, que el 3 de mayo depende de nosotros. Tenemos por fin, y ahí yo confío, en un órgano electoral razonablemente, ¿no? Que nos garantiza transparencia, nos puede garantizar resultado. Entonces aparentemente tendríamos un árbitro que nos puede garantizar que nuestro voto mínimamente el 3 de mayo va a ser respetado. Por tanto, está en manos otra vez del gran soberano, que es las urnas. Yo prefiero a las urnas y no a las calles para resolver la soberanía y el futuro gobierno de nuestro país. 30 segundos, Erika. Bueno, el tema de las pititas, creo que hay un conjunto de actores jóvenes, etcétera, que están escaldados con el concepto de lo político, pero no se dan cuenta del rol extremadamente político que ellos han tenido al reconfigurar el mapa de poder. O sea, por lo tanto, no tienen que ser renuentes a comprometerse a participar o depositar la confianza en algunos políticos y particularmente en esa camada de gente joven que va a ser parte de las listas, que estoy absolutamente segura, son pues la plataforma de la gran renovación de un tercer ciclo democrático que se va a instaurar a partir de una transición compleja, pero finalmente tercer ciclo democrático después de la fase del evismo, o después del post-evismo. Muchísimas gracias, Erika Brockman. Muchísimas gracias, Fabián Jaksic. Ha sido muy enriquecedor poder escucharlos en sus análisis. Han sido ustedes muy amables. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Vámonos rápidamente hasta la unidad móvil, por favor. Estamos listos para Escuelas Seguras 2020 en el Alto. Adelante, la señal.